tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Esta vez tenemos un invitado súper especial, Alejandro Peña Esclusa, que es escritor, que es consultor político, que es la persona que más sabe. Hola Alejandro, querido, te estoy presentando. Bueno, qué Además placer. de que tengo mi corazón en este gran amigo, decía la persona que más sabe, que más ha advertido, analizado acerca del Foro de San Pablo, entre otras cosas porque es un ex prisionero político, hoy exiliado en Europa. Actualmente es asesor de varias fundaciones, la Fundación Disenso de España y el Centro de Derechos Fundamentales de Hungría. Estoy feliz de tenerte y de exprimirte un poco para que analices esto que es el ciclo desde ahora más o menos hasta de acá a un año de una serie de elecciones en el continente americano que pueden llegar a cambiar el panorama, diríamos, de la política mundial, ¿no? Voy a repasar y te voy a preguntar por qué vos pensás que pueden llegar a correrse estos países hacia la derecha, o por lo menos a abandonar la influencia del Foro de San Pablo. Estamos hablando de Bolivia, Chile, Honduras, Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil, países claves en la región. Entonces, para meternos de lleno, ¿tenés la impresión de que la región estaría saliendo de la influencia del Foro de San Pablo, que estamos ante la decadencia del Foro de San Pablo? ¿Y a qué le atribuís ese movimiento? Bueno, Karina, un placer estar contigo en este programa. Fíjate, sí, yo estoy convencido de que hay una decadencia del Foro de Sao Paulo y que estas próximas elecciones que tú bien has mencionado lo van a demostrar. No es la primera vez que el Foro de Sao Paulo retrocede, porque por ahí en el año 2009, después de que fue destituido Mel Zelaya, el Foro de Sao Paulo tuvo una serie de derrotas y de 14 presidentes que había en ese momento, con Michelle Bachelet en Chile, ¿cómo se llamaba? Dilma Rousseff en Brasil, con el obispo allá en Paraguay, Fernando Lugo. Ellos fueron perdiendo elecciones unos y sufrieron impeachment o destituciones otros. Y de 14 presidentes que llegaron a tener, se redujeron a tan solo 4 presidentes. Es decir, en las 3 dictaduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y en ese momento estaba, si no me equivoco, Tabaré Vázquez del Foro de Sao Paulo del Frente Amplio en Uruguay. Después, bueno, una serie de errores cometidos, digámoslo así, por la vieja derecha, hicieron que el Foro de Sao Paulo tuviera un segundo crecimiento y llegaron a un punto en este momento a tener 12 presidentes, 12 y no 13, porque Pedro Castillo fue destituido en Perú por haber intentado un golpe de Estado, si no serían 13. Pero todos ellos van de caída y en estas 7 elecciones que tú has mencionado, si no hacen trampa en Honduras, en Brasil y en Colombia, en todos los demás países no pueden hacer trampa. Definitivamente el Foro de Sao Paulo las pierde todas. Ahora en la segunda vuelta, bueno, ya en Bolivia perdió, la izquierda quedó arrasada, quedó aplastada, y entonces la segunda vuelta, que es ahora el 20 de octubre, entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, no se puede decir que ninguno sea de izquierda. Quizás alguno de tendencia socialdemócrata, pero todo indica, según una encuesta reciente de Ipsos, que Tuto Quiroga le va a ganar a Rodrigo Paz, quizás con 8 puntos de ventaja en la segunda vuelta. En Chile, muy seguramente gane José Antonio Kast, también en segunda vuelta. Y así sucesivamente. Entonces, el Foro de Sao Paulo va a perder todas esas elecciones y eso va a crear las condiciones para un retroceso definitivo. ¿Qué es lo que tenemos que prevenir? Que no pase lo mismo que cuando la primera marea roja, la primera mancha roja se redujo. Esta vez hay que tomar las medidas necesarias. Tú me preguntaste por qué el retroceso, Karina. Por varias razones. Una de ellas es el fracaso
en las gestiones de la izquierda. Ellos han gobernado sumamente mal. Otra razón es que por primera vez en Iberoamérica se ha comenzado a dar lo que llaman la batalla cultural. Hay una cantidad de autores muy talentosos, muy activos, que vienen de Argentina, son varios, pero también en México, y tú misma con tu libro sobre el tema de las guerras que perdimos, que se perdieron mientras dormíamos, ¿verdad? Bueno, y el mío, la guerra cultural del Foro de Sao Paulo, han despertado los pueblos de Iberoamérica y han entendido que la izquierda no es solo mal gobierno, sino destrucción de nuestros valores cristianos occidentales. Lo han entendido, entonces la gente no quiere nada de eso. Y tercero y último, Karina, la otra razón es que la izquierda está cada vez más vinculada al crimen organizado. No solo Nicolás Maduro, que es el jefe del cartel de los soles, ya sabemos lo que está pasando en Venezuela, sino todos los demás. Todos los demás son delincuentes. Petro acusado de fraude electoral y pedofilia, Cristina Kirchner en la cárcel, Rafael Correa prófugo por corrupción, y así sucesivamente. Gustavo Petro recibió dinero del narcotráfico en la campaña electoral, lo mismo Andrés Manuel López Obrador. O sea, no hay uno de ellos que no tenga algún crimen pendiente, algún delito, y esto a los pueblos de Iberoamérica no les gusta. Entonces, todas estas razones permiten anticipar una derrota absoluta del Foro de Sao Paulo en las 7 elecciones que se presentan, a menos que, reitero esta frase, hagan fraude o de alguna manera modifiquen las reglas del juego, para lo cual tendrían que recurrir a la violencia. Quisiera hacer un breve repaso por cada uno de estos países, porque cada uno tiene su especificidad, ¿no? Su cuestión, su riesgo. Pero antes que nada quisiera preguntarte, ¿cómo ves el factor Trump en todo esto? Mira, aquí hay 2 factores transversales, porque están las elecciones, que son país por país, y hay 2 transversales que afectan a todos nuestros países. El primer factor es Trump. Yo te digo una cosa, Karina, si estuviera gobernando Kamala Harris, nada de lo que estamos viendo sería posible. Trump ha venido con una idea clara de enfrentar los carteles de narcotráfico y el crimen organizado, y hoy en día el Foro de Sao Paulo es crimen organizado y vínculos con el narcotráfico. Ha venido con una idea muy clara de dar la batalla cultural, y por lo tanto ha enfrentado la ideología de género, el llamado multiculturalismo, que en el caso nuestro, en Iberoamérica, podría llamarse más bien el indigenismo o el plurinacionalismo que existe gracias a Evo Morales en Bolivia y el que quería impulsar Gabriel Boric en su constitución fracasada. Y así sucesivamente. Trump viene con un mensaje regional y su actuación está cambiando el panorama en la región. Y te pongo 2 ejemplos. Yo creo que la reunión de Trump con Daniel Noboa en Mar-a-Lago durante el proceso electoral antes de la segunda vuelta fue lo que definió su triunfo sobre la madurista, la miembro del Foro de Sao Paulo, Luisa González. Y creo que lo que está haciendo Trump en Brasil respecto a exigirle a Lula da Silva que libere a Bolsonaro, que es un perseguido político, que no puede actuar de esa manera, que le va a subir los aranceles si continúa la persecución contra Bolsonaro, es otro elemento que demuestra la influencia que tiene Trump con su política en medio de este proceso electoral. ¿Y cuál es el segundo factor, Karina? Mira, el segundo factor transversal se llama Nicolás Maduro y el cartel de los soles. Porque todos sabemos que primero Chávez cuando ganó y luego con el apoyo de Lula y con los dólares, petrodólares venezolanos, fue así como se financiaron todas las campañas del Foro de Sao Paulo en la primera ola roja. Todos esos presidentes que, bueno, Cristina Kirchner, tú que eres argentina, que recibió maletines, pero otros recibieron dinero por Alba Petróleo o por Petrocaribe o por maletines o apoyo político, dígame Cuba, los contratos con Cuba, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación de Venezuela está a punto de revertirse.
porque todo indica que Maduro va a caer y cuando caiga va a haber mucha información que va a trascender sobre estos vínculos corruptos y criminales entre Maduro y sus aliados regionales en medio de campañas electorales. Y esto va a ser muy duro para los candidatos vinculados a Maduro. Así que el efecto Trump y el derrumbe del Cartel de los Soles, ambos tienen un impacto transversal en las elecciones que se avecinan. Déjame ser un poquito de abogada del diablo con cada uno de los países. No quiero dejar pasar algo que dijiste que es clave, que es si cae Maduro o cuando caiga Maduro, esta cantidad de años de corrupción y de delincuencia y de criminalidad no solo va a quedar expuesta respecto de los gobiernos del Foro de San Pablo y las formas en las que intercambiaron relaciones narco, dinero, corrupción y todo lo demás, sino también que eso va a llegar, ojalá, a el gobierno de España. No nos olvidemos de eso, pero bueno, no es el tema de hoy, pero es clave y vos entendés, Alejandro, creo que sos de las personas que más entiende la forma en la que el chavismo ha penetrado el socialismo español. Pero bueno, más allá de eso, me gustaría hacerte como un poquito de abogado del diablo con cada uno de los países. Bolivia efectivamente va a la segunda vuelta. Parecería que Tuto Quiroga va a ganar. Y acá te planteo una posibilidad, que es que el evismo que jugó en la primera vuelta a la abstención mande a votar a Paz Pereira, que vos decís socialdemocracia, yo te diría, está bien, no es el más, pero tampoco nos da grandes garantías, sobre todo su vice, ¿no? Bueno, Evo Morales hace mucho ruido, pero ya él no tiene la fuerza que él pretende tener. Él está muy venido a menos, ha cometido grandes errores y ha cometido muchos crímenes y recientemente, para evitar ser detenido por el tema horrendo de la pedofilia, porque no es un caso ni dos, son 10 casos. Hay un periodista español que se llama, creo que Alejandro Entrambasaguas, que sí hizo una investigación extraordinaria. Ha dejado hijos regados y con menores de edad. Y cuando se fue a la Argentina, pues también siguió con esa misma costumbre. Entonces, para no ser detenido, bueno, mató gente y siguió pues cometiendo todo tipo de vandalismo. Él no tiene la fuerza. Hubo un hecho, digo yo, afortunado para los bolivianos, que fue el conflicto que se presentó entre Luis Arce y Evo Morales, que destruyó al MAS y desilusionó a toda la estructura que tenía el MAS. Entonces yo, digamos, no estoy seguro que un llamado de Evo Morales hacia cualquier parte, hacia cualquier candidato, vaya a influir en los resultados que vienen, porque como decía la encuesta de Ipsos, ¿qué es lo que está determinando la segunda vuelta? En la primera vuelta lo que lo determinaba es que no ganara la izquierda, y no ganó. En la segunda vuelta la gente está preocupada por un candidato que tenga experiencia del gobierno, un candidato que resuelva los problemas más graves de Bolivia, que serían, digamos, el tema del dólar, el tema del combustible, el tema de la inflación. Y la encuesta de Ipsos demuestra que la gente valora tanto a Tuto como a su candidato a vicepresidente como más capaces de resolver estos problemas. De paso, cuando el tercero en disputa, que no llegó a la segunda vuelta, que es Samuel Doria Medina, dijo que sus votos iban para Rodrigo Paz, no necesariamente él representaba esos votos, porque Samuel Doria Medina era candidato de una coalición. Él puede darle instrucciones a su partido y a ver si lo siguen, porque no siempre es así, pero no a los partidos de la coalición. Entonces, todo esto, decía el analista de Ipsos, que explicó la encuesta que se hizo, quizás, no sé, hace una semana, 10 días, todo esto ha hecho que Tuto esté con, digamos, unos 8 puntos de ventaja
sobre Rodrigo Paz. Y ya falta, bueno, estamos Nada. a nada. O sea que ya la suerte está echada. Eso en cuanto a Bolivia. Me quiero pasar por Chile, es uno de los casos que, más complejos en lo que se refiere a lo que la izquierda ha hecho con el país que tenía índices económicos del primer mundo en muy poquito tiempo. Bueno, primero trataron de hacer esos engendros constitucionales que afortunadamente no salieron adelante, pero la crisis económica, la crisis social, la división, la polarización que consiguió la izquierda luego de aquel golpe disfrazado de movimiento social fue brutal. Ahora hay muchos candidatos del centro a la derecha, una sola candidata que está presentando la izquierda, Janet Jara, una mujer comunista, afiliada al comunismo directamente, mientras que la derecha está, si querés, o el centro derecha fragmentado. ¿Cómo ves esa posibilidad? A ver, mira, antes de responderte, yo quiero hacer referencia a algo que dijiste sobre lo que ocurrió antes en Chile. Hubo un primer plebiscito o referéndum para aprobar la Asamblea Constituyente que hiciera una nueva constitución. Y luego un segundo plebiscito para aprobarla o negarla, fue negada. Pero yo quisiera decir que ese primer plebiscito no fue libre ni fue transparente, sino que fue en medio de que en Chile la izquierda en el año 2019 realizó unas protestas que incendiaron el metro de Santiago y que prácticamente chantajearon a la población. Si tú no votas por la izquierda, la violencia va a continuar. Esto yo lo explico cómo funciona la violencia para chantajear al elector en el capítulo 11 de mi libro Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo. Pongo el caso de Chile y pongo el caso de Colombia, donde Petro también de alguna manera influyó ilegalmente en los resultados de la elección donde él ganó, porque chantajeó al pueblo colombiano, sobre todo en ciudades como Cali, con ese grupo terrorista que se llama Primera Línea, que obedecía a Petro y que llenó a Colombia de una incertidumbre y unos disturbios horrendos donde la gente decía, bueno, si no voto por Petro, esta violencia va a continuar. Eso, y perdona que haga que vaya hacia otro lado, eso es lo que yo creo que está pasando ahorita en Europa. Totalmente de acuerdo, sí. Las manifestaciones disque por la defensa del pueblo palestino, que son realmente disturbios promoviendo la yihad, la guerra santa, disturbios izquierdistas, pro-islamistas, se hacen en medio de que hay un cambio en el electorado europeo que cada vez más, como se demuestra en el caso de Chequia, está votando por la derecha. Entonces, ¿cómo reacciona la izquierda? Dándole un golpe a la mesa, como se dice en Venezuela, o un palo a la lámpara, otra forma de decirlo. Es decir, generando disturbios para que este proceso de cambio de alguna manera conducirlo, coartarlo, chantajearlo. Entonces, eso fue lo que pasó en Chile y por eso es que Boric llegó al poder. De otra forma no hubiera llegado. Él fue el resultado de una coacción al pueblo chileno. El gobierno mal, está la corrupción, está la destrucción del modelo chileno que iba tan bien. Y ahora sí, contestando tu pregunta, es verdad que hay varios candidatos de derecha, pero también es cierto que hay una segunda vuelta y que todo indica que en primera vuelta va a ganar José Antonio Caz con unos puntos por encima de la comunista Janet Jara. Pero ahí sí, digan lo que digan los demás candidatos en segunda vuelta, todos los votos de los otros 4 candidatos de derecha van a ir a José Antonio Caz y José Antonio Caz va a ganar en segunda vuelta, a menos que ocurra algún tipo de, no sé, algún imprevisto muy extraño. Pero la gente no quiere un nuevo presidente de izquierda. Es muy interesante lo que dijiste, juntándolo con la introducción que hiciste respecto de cómo reaccionaron los gobiernos de centro o de centro derecha o la derecha, si querés, tradicional,
tanto en Colombia como en Chile. Esto es opinión personal, pero se dejaron extorsionar y ahí los resultados en el mismo modus operandi que vimos los latinoamericanos en Chile, en Colombia, en tantos otros lugares y que se está viendo en Europa. Son coordinaciones. Para que alguien se dé una idea, si no recuerdan lo que pasó en Chile en 2019, concatenadamente se incendiaron 50 estaciones de subte. Eso no es espontáneo, fue una organización y es lo mismo que ocurrió el otro día con la excusa de la flotilla esta ridícula y salen en todas las ciudades a la misma hora, en el mismo momento. Estamos hablando del mismo sistema. Así que me parece fundamental porque esto cuadra exactamente con lo que dijiste de la forma en la que las viejas derechas reaccionaron, yo creo, sin tener un diagnóstico preciso de qué era lo que se venía, sin entender, te tendrían que haber leído antes, pero sin entender exactamente, digamos, cómo era la dinámica de esta izquierda nueva. Pero permíteme un dato extra, mira. Este 5 de octubre en su cuenta de Twitter, si quieres entra, Gustavo Petro, es @PetroGustavo. Este 5 de octubre él sacó un hilo, una serie de tweets en donde él apoyaba a cada una de las manifestaciones pro-islamistas, izquierdistas, poniendo nombres en Ámsterdam, en Bélgica, en Barcelona, en Roma, en Madrid, en Glasgow, en Ginebra, en toda Europa. Petro apoyando, llamémoslo así, la brisita bolivariana en Europa. Y decía, esto es un proceso constituyente. ¿Por qué dice proceso constituyente? Porque eso es lo que él quiere hacer en Colombia. Sí, lo estoy dejando de frutilla del postre a Petro. Y entonces él está, de alguna manera, queriendo dar lo que dije antes, la patada a la mesa, el palo a la lámpara, que eso también se desarrolla en Europa y en Estados Unidos. Por eso es que él va a las calles de Nueva York y pide una rebelión militar contra Trump. Es decir, ellos, la izquierda, con Trump, están desesperados y están buscando generar el caos y el caos global. Por eso Petro pidió una huelga mundial. Pues la pidió abiertamente, una huelga mundial, porque ellos no saben qué hacer con el nuevo esquema que existe en Occidente con Trump en la Casa Blanca. Vamos a un caso que a mí me resulta de los más complicados, si no el más complicado, respecto de la posibilidad de que las elecciones sean transparentes, que es el caso de Honduras, que también va a ser en un mes o un poquito más, o 2 meses. Varias cosas. Aparentemente, según las encuestas que vos mismo citás en tus trabajos, Asfuras tendría, digamos, una posibilidad mayor, pero también la centroderecha está como bien posicionada respecto de lo que sería la sucesión, digamos, del totalitarismo hondureño. ¿Qué posibilidades ves vos de que esas elecciones sean transparentes? ¿Qué posibilidades ves vos de que una presión del Departamento de Estado pueda garantizar el proceso eleccionario? Bueno, ahí vamos a empezar por las encuestas. Las encuestas varias, por supuesto hay unas compradas por el régimen de Xiomara Castro, que es la esposa de Manuel Zelaya, que es el verdadero jefe de la candidata, que se llama Richie Moncada. Entonces, ese es el gobierno, llamémoslo así, sería el tercer gobierno de Mel Zelaya. El primero fue cuando él fue destituido, en el año 2009. El segundo gobierno es el de su esposa, pero el jefe es él. Y el tercero, que no creo que se vaya a dar, el de Richie Moncada, que él seguiría siendo el verdadero presidente, el gobernante. Las encuestas, todas las encuestas serias indican que de primero va Tito Asfura del Partido Nacional. De segundo va Salvador Nasralla del Partido Liberal. Y de tercero va del Partido Libre de Richie Moncada. Por cierto, ¿por qué se llama Libre? Libre significa libertad y refundación. ¿Refundación de qué? Porque ellos dicen que Mel Zelaya
iba a cambiar el país, iba a ser maravilla. Mentira, estaba destruyendo todo. Pero que ese proceso se abortó porque él fue destituido. Fue destituido por todas las instituciones, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia. Pero al igual que Hugo Chávez, que dijo que cuando él cayó en abril del año 2002, cayó porque hubo un golpe. Mentira, hubo un desconocimiento de las Fuerzas Armadas porque él mandó a matar gente, no fue ningún golpe. Y después él renunció. Pero la izquierda son expertos en imponer falsos relatos. Entonces Zelaya, siguiendo el ejemplo de Chávez, dijo que él había sido objeto de un golpe de Estado. Y como habían 14 presidentes del Foro de Sao Paulo en ese momento, todos dijeron, y Obama en Washington, todos dijeron, el principal. Sí, fue un golpe de Estado. No fue ningún golpe de Estado. Él cometió un delito por el cual fue destituido. Pero el relato que ellos dicen, y hasta escribieron un libro, es que una Honduras que hubiera sido maravillosa, pues se cortó, se truncó ese proceso. Y entonces en Honduras hay que refundarla. Y por eso el Partido Libertad y Refundación Libre lo que quieren es gobernar basado en el primer proyecto de Zelaya, que, como dije antes, dicen ellos que se truncó. Pero todo esto ha sido desenmascarado. Todo esto lo sabe el pueblo hondureño. El gobierno de Xiomara Castro ha sido un desastre. Pero ya al menos el Partido Republicano y la Comisión de Política Exterior del Congreso están claros del tema del fraude que se plantea, de la coacción, de que si se permite que gane Richie Moncada, que sería un periodo adicional para el Partido Libre, ya Honduras entraría en un proceso dictatorial como el de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Si tú me preguntas en este momento, uno diría, bueno, quién sabe qué pueda pasar, pero ¿qué pasa? Estas elecciones van a ser el 30 de noviembre. Y mi impresión, la mía, de Alejandro Peña, es que yo creo que Maduro va a caer antes de eso. No lo puedo garantizar, pero tampoco creo que la flota de guerra que está frente al Caribe se va a quedar ahí esperando por semanas y semanas. Estamos empezando octubre y bueno, de aquí a finales de noviembre hay suficiente tiempo para que pase lo que tenga que pasar en Venezuela. Y cayendo Maduro, eso va a afectar tremendamente la posibilidad de libre en Honduras, porque si haya algún satélite de Venezuela, más que de Cuba y de Nicaragua en el exterior, ese satélite es Nicaragua. Zelaya es hombre del chavismo, fue financiado por Chávez. Chávez lo nombró directivo de una de las internacionales petroleras de Venezuela, le pagaban sueldo, le mandó un avión para que supuestamente Zelaya se iba a tirar en paracaídas para recuperar el país, después no lo hizo. Le mandó a Maduro, que es un buen chofer, para que le manejara el vehículo allá en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Es decir, el programa de gobierno de Xiomara Castro fue hecho en Venezuela. El financiamiento de su campaña provino de Venezuela. Hay una hermandad total entre el Partido Libre y el PSV venezolano. Al caer Maduro, eso va a tener un impacto tremendo en Honduras y yo dificulto que ellos se puedan salir con la suya. Si hacen fraude, no lo van a poder sostener. El caso de Costa Rica pareciera estar bien con las elecciones, con las encuestas, perdón. No parece haber candidatos con muchísimo apoyo del Foro de San Pablo, no sé cómo lo ves. Ese es el caso. La izquierda no tiene chance. Hay algunas divisiones entre la derecha, centro derecha, pero el Foro de Sao Paulo no tiene ningún chance de ganar. Ahí quizás tiene más fuerza por ser gobierno el candidato o la candidata que impulse el gobierno, pero hay otras alternativas que están surgiendo. Lo interesante es que el Foro de Sao Paulo no tiene chance. No tiene chance. Perú es un caso realmente de estudio. Ser mandatario de Perú es casi una profesión de riesgo. Ahí el problema pareciera ser el bajo interés en el proceso electoral que tienen los ciudadanos, ¿no? Tienen una abstención muy alta. Parece que vuelve
a presentarse Keiko, que de alguna manera complicaría, digamos, la elección de Aliaga. ¿Cómo ves ese proceso en Perú que no tiene, digamos, un gobierno normal hace, no sé, décadas? Mira, si tú me preguntas hoy, según lo que dicen las encuestas, pues ganaría López Aliaga, el alcalde de Lima. Todo indica que vamos para allá. Además está haciendo una buena campaña. Incluye en su plan de gobierno la batalla cultural. No estoy seguro si Keiko la incluye, porque él es un hombre pro vida, es en contra de la ideología de género y acaba de hacer algo muy interesante, que fue una manifestación por la memoria de Charlie Kirk, el joven, digamos, proselitista pro-MAGA que asesinaron en Estados Unidos. Lo acaba de organizar López Aliaga allí en Lima. Es decir, él está mandando un mensaje muy claro a quien hay que mandárselo, que es a Donald Trump, porque yo creo que el futuro inmediato de Iberoamérica va a estar marcado por la relación que los gobiernos tengan y los candidatos que ellos tengan con Trump. Si tú me preguntas, él es el que ganaría las elecciones. Vamos a suponer que por X o por Y gane Keiko Fujimori. Bueno, mira, no sería un gobierno de izquierda. O sea, la sucesión del Foro de Sao Paulo después de Pedro Castillo está totalmente condenada al fracaso. Puede surgir a última hora un candidato izquierdista que desestabilice el país o trate, pero mira, está difícil, yo no creo que lo lograría, porque el gobierno de Pedro Castillo significó un gran desprestigio, un gran golpe para la izquierda. Yo recuerdo perfectamente la campaña de él, lo apoyó el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, hasta la Internacional Progresista tuvo un programa espacial con él. La gente habla más del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla y no tanto de la Internacional Progresista. Yo particularmente creo que la Internacional Progresista de las tres organizaciones es la más importante. ¿Por qué? Porque a diferencia del Foro de Sao Paulo, que opera en Iberoamérica, y el Grupo de Puebla, que incluye además de Iberoamérica, Portugal y España, la Internacional Progresista funciona en los 5 continentes y la dirige un senador norteamericano del Partido Demócrata, del ala radical del Partido Demócrata, que se llama Bernie Sanders. Tiene influencia en Europa, en África, en Asia. Entonces, la Internacional Progresista, que es una organización, digamos que en mi opinión tiene más impacto que las otras dos, hizo un programa especial en la campaña con Pedro Castillo. Y bueno, ese proyecto fracasó. Así que yo no veo, por eso digo que ni siquiera haciendo fraude. Hay dudas en Honduras, pero en Perú no. En Perú no gana. Si hablamos del declive del Foro de Sao Paulo, no gana en el Perú el Foro de Sao Paulo. Volvamos a Colombia. Petro no tiene reelección, es una de las razones por las cuales está tratando de juntar firmas para entrar en algún proceso constitucional que le permita quedarse. Ya sabemos que esta gente es dura de marcharse, sea como sea, se aferran al poder. Entonces, ahí vos ves que la derecha podría llegar a tener otra oportunidad. También se las van a ver, digamos, con una serie de problemas importantes. Uno, si efectivamente los días de Maduro están contados y termina, ahí te diría que Petro se le viene una debacle porque la simbiosis entre los dos gobiernos es enorme. Y no estamos hablando solo a nivel político, sino por abajo en todo el entramado criminal que vos has descrito cualquier cantidad de veces. ¿Cómo ves la estructuración de la derecha luego del asesinato de Uribe? ¿Cómo ves esas fuerzas? ¿Y cómo ves la posibilidad de que esas elecciones también sean transparentes? A ver, mira, reiterando lo que tú decías sobre la simbiosis entre Petro y Maduro, él recientemente ha dicho que el cartel de los soles no existe. Sí, bueno. Es una demostración de complicidad, porque están todas las pruebas, él lo sabe perfectamente. No es que Estados Unidos decidió perseguir
al cartel de los soles porque se le ocurrió, no. Hay muchos testigos y gente condenada y familiares del Maduro y gente que antes trabajaba en el cartel de los soles y víctimas del cartel de los soles que han ido a Estados Unidos, que han declarado bajo juramento, y Maduro ha sido condenado al menos en 2 tribunales y probablemente en más. Él sabe, Petro, que el cartel de los soles existe. Y recientemente ha dicho de los que han volado por los aires, de las 6 lanchas cargadas de cocaína que los militares norteamericanos han explotado en aguas internacionales, que son jóvenes pobres, que no son narcotraficantes. Esa es siempre la línea de él. Que el que mató a Miguel Uribe Turbay, bueno, ese era un joven, siempre los excusa, porque él es parte del entramado. Entonces, él tiene una corresponsabilidad y no en balde hizo esta zona binacional con Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia para crear ahí no una zona de paz, sino una zona de narcotráfico, porque en Colombia se produce el 67% de la cocaína que se produce en el mundo. Y esa zona es fundamental, la zona del Catatumbo, etcétera, etcétera. Entonces Petro está metido hasta aquí con Maduro. Sí tenemos en Colombia un problema con la derecha, por 2 razones. Pero uno, yo como venezolano no entiendo por qué, pero a los colombianos no les gusta, y a la oposición no les gusta la figura del impeachment. O sea, lo que se hizo con Fernando Lugo en Paraguay, lo que se hizo con Dilma Rousseff, lo que se hizo con Pedro Castillo en el Perú, Dilma Rousseff en Brasil, lo que se hizo con Mel Zelaya en Honduras, lo que se ha hecho tantas veces en el Perú, con tantos presidentes. Los colombianos eso no les parece bien. Ellos quieren, gobierne mal o gobierne bien, que los presidentes lleguen hasta el final del periodo. Eso pasó con Samper, a pesar de que se le descubrió todo su vínculo con financiamiento del narcotráfico, el famoso proceso 8000, ¿verdad? Pero permitieron que llegara al final. Y quieren permitir a Petro llegar al final de su periodo. Yo, como venezolano y como conocedor de la situación iberoamericana, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque si tú ves el reportaje que salió en The Economist sobre Colombia y ves los mapas, ves como los grupos guerrilleros y violentos han crecido durante el gobierno Petro, sin hablar de la destrucción de la economía y de las instituciones. Eso es suficiente para darse cuenta que de aquí al día de las elecciones, primero legislativas y después presidenciales, mira, quién sabe qué va a pasar en Colombia, porque Petro está decidido a generar el caos y a destruir las instituciones. Entonces, mucho más si cae Maduro, porque funcionan como bestias encerradas. No es que va a decir, bueno, perfectamente, me voy tranquilo. O sea, ya sabemos el tipo de personaje que es, de dónde viene, cuál es su historial, ¿no? Claro. Y por otro lado, el segundo problema es que la derecha no termina de unirse. Al contrario, hay más candidatos. Hay alrededor de 70 candidatos. Unos tienen más chances que otros. Pero a mí me parece eso un suicidio. Tendrían que llegar a un acuerdo de algún tipo que sea justo para todos para lanzar un candidato único, porque lo que está en riesgo es la supervivencia de Colombia. Yo creo que Petro pierde o su candidato, pero no es suficiente. Hay que garantizar, porque Petro no es solo una elección lo que enfrentamos, sino un caos generalizado y un desplome de la economía y de las instituciones que Petro está incentivando. Ahí debería Trump también poner un ojo, porque no se trata de un país, digamos, con menos influencia, caso Honduras. Se trata de un país clave, incluso para sostener la estructura delictiva en caso de que en Venezuela todo eso se derrumbe. Yo entiendo que Rubio entiende mucho mejor lo que significa tener el patio trasero ordenado. Obviamente, mucho más que lo que fue la administración Biden, pero incluso mucho más que la mayoría del Partido Republicano. Pero realmente Colombia es el país que podría sostener a las otras dictaduras, por ejemplo, en caso de que cayera el chavismo. Es claro. Bueno, ya Estados Unidos está dando algunas señales, porque por eso desertificó a Colombia, explicando que era el gobierno
que ellos se refieren al gobierno, no a la Fuerza Armada, ni al pueblo colombiano. Y luego le quitaron la visa a Petro. Esto son todas señales que demuestran que Estados Unidos, y particularmente Marco Rubio, sabe perfectamente para dónde va la cosa en Colombia. Claro. Bueno, ¿cómo no le iban a quitar la visa si pidió la destitución del gobierno? Un mandatario que pide en suelo extranjero la destitución del gobierno. Es un señor que está loco. Para cerrar, y ya te dejo, que sé que tenés muchas cosas para hacer. Brasil. Hace pocas horas, Trump, que va cambiando, depende, va viendo, dijo que tuvo una conversación excelente con Lula, y que bueno, que van a tratar de ver con el tema de los aranceles y qué sé yo, y tratar de tener una relación más amigable, dando vuelta a lo que fueron los últimos días en los cuales abiertamente se puso en contra de esa especie de emperador plenipotenciario que tienen en Moraes, y yendo contra la persecución judicial que están haciendo contra Bolsonaro. A Lula no le va mal en las encuestas, obviamente no se presentaría más, teóricamente. ¿Cómo ves el panorama con Brasil? Y ahí yo te prometo que no te pregunto más y ya no te largo. A ver, Karina, la llamada de Donald Trump con Lula para mí es una muestra de debilidad de Lula. Porque Lula la semana pasada declaró que Trump era una especie de emperador del mundo y que él era solo presidente de los Estados Unidos, que se estaba extralimitando y ha hablado contra el despliegue militar en el Caribe. O sea, él tenía una posición muy firme y ahora él está buscando un acercamiento con Trump, y Trump es un buen negociador. Trump tiene una mano suave y una dura para negociar y para buscar su objetivo. Yo creo de Lula que de seguir las cosas como van en el continente, porque a diferencia de algunas otras elecciones que son muy pronto, Bolivia, Chile, Honduras, incluso Costa Rica, esta de Brasil, si no me equivoco, la primera vuelta es en octubre del año que viene. Sí, y de allá mucha agua va a pasar por debajo del puente. Muchas cosas van a pasar en la región. Ya Maduro no va a estar. Va a salir información de Maduro y quién sabe si el cartel de los soles respecto a Lula. Entonces, yo no estoy seguro que Lula va a poder seguir manteniendo preso a Bolsonaro. Va a tener que liberarlo de alguna manera. Y si lo hace, la posibilidad de que gane Bolsonaro es alta, porque Lula, si es verdad, está relativamente bien en las encuestas porque no hay un liderazgo que lo enfrente, pero si lo hubiera, Lula pierde. Pero hay que estar atento a lo que pase en los próximos meses, porque yo creo que el continente va a ir cambiando a favor de la democracia, las libertades, o si quieres llamarlo así, a favor de la derecha, y esto va a ir rodeando el continente, va a ir rodeando a Lula, y a él le va a ser muy difícil, considerando que Trump está en la Casa Blanca, de salirse con la suya. Va a querer sobrevivir de alguna manera y él no va a poder sobrevivir como dictador. Eso lo puede hacer Maduro, Díaz-Canel, Daniel Ortega, pero en Brasil no se puede. Él está buscando un gobierno autoritario, pero no, en estas circunstancias no lo va a poder hacer. Así que incluso con Brasil, no ahorita, pero sí en el mediano plazo, también estoy optimista. Y ganando las 7 elecciones, bueno, ahí podemos hacer acuerdos regionales para mantener un proyecto de libertad, democracia y desarrollo en la región. Alejandro Peña Esclosa, yo te agradezco muchísimo. Mirá que te pasé por todos los países, ¿eh? Impresionante, impresionante todos los datos que nos diste, el panorama que es bastante alentador, por cierto, en épocas tan oscuras, sobre todo lo que se está viendo en Europa, tener un continente que va virando hacia las libertades, hacia el pro-occidentalismo, es una buena noticia. Así que te agradezco muchísimo todos estos minutos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Karina. Lo mejor para ti. Hasta luego. Hasta luego. Tengo algo muy importante para contarte. Si vivís con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Como Salud tenés atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis.
incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. Para escuchar este podcast y todos los que tenés en Voz Media, tenés que descargarte la app. También tenés nuestro noticiero, todas las noticias en español y en inglés. Descárgate la app y empezá a disfrutar de Voz Media siempre.